Egipto es un lugar más extraño de lo que imaginamos, repleto de misterios y hechos que superan la ficción. Hoy los invito a un viaje por historias reales tan insólitas y perturbadoras que desafían la lógica. Desde tragedias antiguas hasta decisiones que cambiaron el destino de la humanidad, cada capítulo es una puerta a lo inesperado. Bajo el sol abrasador de Egipto, donde las arenas guardan secretos milenarios, una momia desafía todas las reglas conocidas de la muerte y el más allá. Es conocida como el desconocido la famosa momia que grita, un enigma que ha fascinado a arqueólogos y visitantes durante décadas. Su cuerpo fue hallado en una posición de agonía, contorsionado y con la boca abierta en un grito eterno. Atado y envuelto en piel de oveja, un material considerado impuro, fue condenado al desprecio, incluso después de la muerte. A diferencia de los grandes faraones, no fue momificado con honor ni esmero. Su cuerpo fue desecado apresuradamente, sin los rituales sagrados, y arrojado al olvido, privado de un ataúd digno y de inscripciones que contaran su historia. Los análisis modernos sugieren que esta momia podría ser el príncipe Pentaur, hijo de Ramsés III, implicado en una conspiración palaciega para asesinar a su propio padre y tomar el trono. Su castigo fue brutal, un suicidio forzado, probablemente envenenado, y su agonía quedó congelada para siempre en su rostro, como advertencia para futuras generaciones. Ese grito no es solo una mueca de muerte, sino el eco de una traición, de un sufrimiento tan profundo que traspasó los siglos y llegó hasta nosotros. Detrás del esplendor de los templos y las tumbas doradas, se ocultan dramas humanos tan oscuros y complejos como los de cualquier época moderna. Su tumba anónima fue su condena, pero su rostro, marcado por el dolor, lo hizo inmortal y lo convirtió en leyenda. La momia que grita es un recordatorio inquietante de que la historia está llena de horrores olvidados y que incluso en la muerte, algunos secretos nunca descansan en paz. La maratón nació de una tragedia griega, un evento que marcó la historia y la cultura del deporte para siempre. Filípides, un humilde mensajero ateniense, fue el encargado de llevar la noticia más importante de su tiempo, la victoria sobre los persas en la legendaria batalla de Maratón. Exhausto tras la batalla, recorrió cerca de 40 kilómetros bajo el sol abrasador, sin detenerse ni un instante, solo para llegar a Atenas, gritar «¡Hemos vencido!» y morir al instante frente a los líderes de su ciudad. Su sacrificio no solo salvó a su ciudad de la desesperación y el miedo, sino que también se convirtió en una leyenda que ha perdurado durante siglos. Hoy, cada maratón es un tributo a su increíble resistencia y a la delgada línea entre la gloria y la muerte, recordando que el esfuerzo humano puede alcanzar límites insospechados. La próxima vez que veas una carrera, recuerda que su origen es un acto de desesperación, valentía y heroísmo, un mensaje que ha inspirado a millones de personas a superarse. La maratón no es solo un deporte, es la memoria viva de un sacrificio extremo, un homenaje a la capacidad humana de resistir y trascender. Así nació la carrera más famosa del mundo, un evento que une a personas de todos los rincones del planeta en honor a un solo hombre y su hazaña inmortal. En la Primera Guerra Mundial, Italia jugó la carta más audaz, cambió de bando en plena guerra. Aunque era parte de la Triple Alianza, declaró su neutralidad y negoció en secreto. Los aliados le ofrecieron territorios a cambio de traicionar a sus antiguos socios. En 1915, Italia se unió a la Entente, abriendo un nuevo frente brutal en los Alpes. Su decisión fue puro interés nacional, mostrando que en la guerra, la lealtad es solo papel. Italia demostró que, a veces, la geopolítica es cuestión de conveniencia, no de honor. ¿Qué es el tiempo? Para la ciencia, es precisión absoluta. El reloj atómico, basado en la frecuencia de átomos de cesio o estroncio, redefine la exactitud. Estos relojes cuentan oscilaciones atómicas, tan estables que solo se desvían un segundo cada 300 millones de años. Si uno hubiera funcionado desde la era de los dinosaurios, hoy seguiría marcando la hora exacta. Esta tecnología es la base del GPS, las finanzas y las comunicaciones globales.
Olvida los relojes comunes. El tiempo real se mide a nivel atómico. La humanidad ha conquistado el tiempo con ciencia, no con engranajes. Así, controlamos el presente y el futuro con precisión inimaginable. En 1456, el cometa Halley aterrorizó Europa. El Papa Calixto III, temiendo que fuera un mal augurio aliado de los otomanos, ordenó rezos para conjurarlo. La leyenda dice que intentó excomulgar al cometa, tratándolo como un demonio celestial. Aunque no hubo excomunión formal, la historia refleja el miedo medieval a lo desconocido. Hoy, la imagen de un papa condenando un cometa nos recuerda cuán lejos ha llegado la ciencia. A veces, la superstición y la fe escriben los capítulos más extraños de la historia. En 1983, el mundo estuvo al borde del apocalipsis nuclear. Stanislav Petrov, oficial soviético, recibió una alerta de ataque nuclear estadounidense. El protocolo exigía represalias inmediatas, pero Petrov dudó, solo 5 misiles, algo no cuadraba. Desobedeció las órdenes y reportó una falsa alarma. Su intuición salvó al planeta. Era solo un error del sistema, no un ataque real. Petrov arriesgó su vida y su carrera por una corazonada. Gracias a él, la humanidad evitó la destrucción total. Un solo hombre, una decisión, y el mundo siguió existiendo. A veces, la historia depende de la valentía de desobedecer. Petrov, el héroe accidental que salvó a todos. En la antigüedad, el púrpura de Tiro era más valioso que el oro. Se obtenía de miles de caracoles murex, en un proceso laborioso y maloliente. Solo la realeza podía vestirlo. En Roma, era símbolo de poder absoluto. Montañas de conchas aún marcan las costas de Tiro y Sidón, testigos de este lujo. El púrpura era más que un color, era estatus, riqueza y exclusividad. Vestirlo era declarar supremacía. Así, un simple tinte se convirtió en el color de los dioses y los emperadores. Viajar al espacio trajo desafíos insólitos, como la comida. En las primeras misiones, los astronautas comían purés en tubos y cubos deshidratados, sin sabor ni textura. Todo debía evitar migas y líquidos flotantes que dañaran los equipos. Con el tiempo, la comida espacial mejoró. Llegó la liofilización y un menú más variado. Hoy, los astronautas disfrutan de más de 200 opciones, pero el inicio fue duro y poco glamoroso. La comida espacial es un recordatorio de los sacrificios de los pioneros. Incluso en el espacio, adaptarse es cuestión de supervivencia. Masaya, Nicaragua, es una ciudad construida sobre un volcán activo. El volcán Masaya, con su lago de lava, es llamado la boca del infierno. A pesar del peligro constante, la ciudad prospera, integrando el volcán en su vida diaria. Los habitantes conviven con temblores, gases tóxicos y la amenaza de erupción. El volcán es fuente de leyendas, turismo y tierra fértil. Masaya demuestra la resiliencia humana, vivir al borde del abismo y llamarlo hogar. Adaptarse al peligro es, para ellos, la normalidad. En los años 50, la OMS decidió combatir la malaria en Borneo usando DDT, un potente insecticida que prometía erradicar la enfermedad transmitida por mosquitos. La fumigación masiva fue vista como una solución moderna y eficaz, y durante un tiempo pareció funcionar. Los mosquitos desaparecieron y los casos de malaria disminuyeron drásticamente. Sin embargo, el veneno no solo mató a los mosquitos, sino que también alteró profundamente la cadena alimenticia. Los gecos, que se alimentaban de insectos contaminados, murieron en grandes cantidades. Los gatos, al comer estos gecos envenenados, también comenzaron a morir, dejando a la isla sin sus principales depredadores de roedores. Sin gatos, las ratas se multiplicaron sin control, invadiendo aldeas y campos. Pronto, la población se vio amenazada por nuevas enfermedades transmitidas por los roedores, como la peste y el tifus, mucho peores que la malaria original. Ante esta crisis inesperada, la solución fue tan surrealista como desesperada: la famosa Operación Caída de Gato.
La Fuerza Aérea Británica intervino, organizando una operación única en la historia. Lanzaron gatos en paracaídas sobre Borneo para intentar restaurar el equilibrio ecológico perdido. Así, literalmente, llovieron gatos del cielo, descendiendo en paracaídas para salvar a la gente de la invasión de ratas y devolver la calma a las aldeas. Esta historia real demuestra cómo una solución apresurada puede desencadenar problemas aún más absurdos e inesperados, y cómo la naturaleza responde de formas imprevisibles. A veces, la realidad supera cualquier ficción, y los hechos más insólitos pueden ser completamente ciertos. Un simple error ecológico desencadenó una cadena de desastres, mostrando lo frágil que puede ser el equilibrio natural. La lección es clara. Intervenir en la naturaleza sin comprender todas las consecuencias puede tener resultados insospechados, y a veces irreversibles. Y sí, hubo un día en que, de verdad, llovieron gatos sobre Borneo para corregir un error humano. Empezamos fuerte. Hoy conocerás la historia de un hombre cuya vida desafió toda lógica y probabilidad. Prepárate para escuchar un relato que parece sacado de una película, pero que es absolutamente real. Tsutomu Yamaguchi, un ingeniero japonés común y corriente, se encontraba en Hiroshima en agosto de 1945, justo cuando la ciudad fue devastada por la primera bomba atómica de la historia. Sufrió graves heridas, quemaduras y quedó aturdido, pero logró sobrevivir a la explosión inicial, algo que ya de por sí es extraordinario. A pesar del dolor y la confusión, Yamaguchi reunió fuerzas para regresar a su ciudad natal, Nagasaki. El viaje fue largo y difícil, lleno de incertidumbre y miedo, pero su determinación lo mantuvo en movimiento. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Al día siguiente de su regreso, el destino volvió a ponerlo en la línea de fuego. Una segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki. Increíblemente, Yamaguchi sobrevivió a esta segunda explosión, convirtiéndose en una de las pocas personas en la historia en vivir 2 veces el horror nuclear. En ese momento, Yamaguchi estaba en la oficina relatando a sus compañeros lo que había vivido en Hiroshima. De repente, una luz cegadora y una onda expansiva lo sorprendieron de nuevo. El destino parecía ensañarse con él, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte. Esta vez, la suerte estuvo de su lado. Se encontraba dentro de un edificio de concreto, lo que le salvó la vida y limitó sus heridas. Mientras muchos a su alrededor no sobrevivieron, Yamaguchi resistió una vez más, demostrando una fortaleza física y mental fuera de lo común. Tras recuperarse, Yamaguchi decidió dedicar su vida a luchar por la paz y el desarme nuclear. Se convirtió en un símbolo viviente de resiliencia y esperanza, compartiendo su historia para que el mundo nunca olvide el horror de las armas nucleares. Sobrevivir a 2 bombas atómicas, superar el trauma y vivir hasta los 93 años, inspirando a generaciones enteras, es una hazaña que desafía toda explicación. La historia de Tsutomu Yamaguchi nos recuerda el poder de la resiliencia humana y la importancia de nunca rendirse, incluso ante lo imposible. Increíble. Salvador Dalí no solo pintaba surrealismo, lo vivía. Su bigote era su obra maestra, lo aseguraba, lo registró legalmente y hasta lo consideraba su antena cósmica. Cuando Yoko Ono le pidió un pelo, le mandó una brizna de hierba y le cobró $10.000. Dalí convirtió su imagen en arte y negocio, demostrando que la locura creativa deja huella. ¡Bravo, Salvador! Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono, la gente no le vio el sentido. Preferían cartas o telégrafos. Hablar por teléfono parecía innecesario y hasta grosero. Un periódico británico dijo: «Los estadounidenses pueden necesitar el teléfono, nosotros no». Bell tuvo que hacer demostraciones públicas para convencer al mundo. Hoy, no podemos vivir sin él. A veces, las ideas más geniales necesitan tiempo para ser aceptadas. ¿Quién se ríe ahora? El rey Enrique III de Bohemia amaba la moda, especialmente las capas largas. Durante un incendio, su capa se enganchó en una rueda del castillo.
Fue arrastrado y murió estrangulado por su propio accesorio. El símbolo de su poder se volvió su perdición. Una muerte tan absurda que parece de comedia. A veces menos es más. Cuidado con la moda. La primera máquina expendedora no vendía snacks, sino agua bendita en la antigua Grecia. Herón de Alejandría inventó un mecanismo que liberaba agua solo al insertar una moneda. Así, los templos controlaban el uso justo del agua sagrada. Hace 2000 años, ya existía el concepto de inserta moneda, recibe producto. La necesidad y la picaresca siempre han impulsado la innovación. Gracias, Herón. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército fantasma de EEU usó tanques inflables, sonidos falsos y actores para engañar a los nazis. Montaban divisiones enteras de tanques de hule y reproducían ruidos de batallones. Incluso difundían rumores en bares para despistar a los espías. Lograron desviar tropas alemanas y salvar miles de vidas. Una producción teatral en el campo de batalla. La creatividad fue su arma más poderosa. Aplausos para los artistas de la guerra. La bandera de Noruega esconde dentro de su diseño patrones de muchas otras banderas. Si tapas partes, aparecen Dinamarca, Finlandia, Francia, Polonia, Indonesia y más. Es un mashup vexilológico accidental, resultado de la cruz escandinava y los colores de la libertad. No fue intencional, pero la hace única. La próxima vez que veas la bandera noruega, busca los secretos que esconde. Ingenio en tela. Okunoshima, la isla de los conejos en Japón, está dominada por miles de conejos libres y amigables. Pero su origen es oscuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla fue fábrica de armas químicas y los conejos eran sujetos de prueba. Al terminar la guerra, los liberaron y sin depredadores se multiplicaron. Hoy, la isla es un paraíso de ternura y un símbolo de redención. De víctimas a reyes de su propio mundo. La invasión más adorable de la historia. En 1961, el doctor Leonid Rogozov, un joven médico soviético de apenas 27 años, se encontraba en una situación extrema. Era el único médico en una remota base antártica, rodeado de hielo, nieve y temperaturas bajo cero. La base estaba completamente aislada del mundo exterior, sin posibilidad de comunicación rápida ni ayuda inmediata. De repente, comenzó a sentir un dolor agudo en el abdomen. Pronto se dio cuenta de que sufría apendicitis, una condición potencialmente mortal si no se trata a tiempo. Sin posibilidad de rescate, ni aviones ni helicópteros podían llegar debido a las tormentas y el aislamiento. Rogozov sabía que, si no actuaba rápido, su vida corría grave peligro. No había otra opción. Debía operarse a sí mismo. Imagina el frío, la presión y el miedo de estar tan lejos de casa, enfrentando una cirugía solo, sin anestesista ni cirujano asistente. Con la ayuda de un espejo y dos compañeros que le pasaban los instrumentos, Rogozov se tumbó en una camilla improvisada. Se desinfectó la zona, se aplicó anestesia local y con una determinación increíble se abrió el abdomen. Durante la operación tuvo que luchar contra el dolor, el cansancio y el riesgo de desmayarse. Sus manos temblaban, pero su mente se mantenía firme. Finalmente, logró extirpar su apéndice infectado y suturarse él mismo. La operación duró 2 largas horas, llenas de tensión y concentración absoluta. Al terminar, Rogozov estaba exhausto, pero había salvado su propia vida. Sus compañeros, admirados y aliviados, lo ayudaron a limpiar y guardar los instrumentos. Fue un momento de triunfo y alivio en medio de la adversidad. Tras unos días de recuperación, Rogozov volvió a sus tareas médicas y científicas como si nada hubiera pasado. Su fortaleza física y mental impresionó a todos en la base. No solo sobrevivió, sino que continuó cuidando de sus compañeros en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La hazaña de Rogozov se convirtió en un símbolo de ingenio, valentía y resistencia humana. Su historia ha inspirado a generaciones de médicos,
exploradores y personas comunes, recordándonos de lo que somos capaces cuando la vida nos pone a prueba. Así que, la próxima vez que enfrentes un reto y pienses que es imposible, recuerda a Leonid Rogozov. Él demostró que, con coraje y determinación, incluso lo impensable puede lograrse. Eso sí es verdadero coraje. El Big Ben, símbolo de puntualidad, fue detenido en 1949 por pájaros. Miles de estorninos se posaron en el minutero, su peso frenó el mecanismo y el reloj se detuvo. Londres se atrasó 4 minutos y medio hasta que los pájaros se fueron. Los técnicos quedaron perplejos ante la escena. La naturaleza demostró que puede vencer incluso a nuestras creaciones más precisas. El Big Ben, derrotado por una bandada de pajaritos. Increíble. ¿Un presidente atascado en su bañera? Sí, eso pasó de verdad. Y no fue cualquier presidente, sino uno de los más famosos de Estados Unidos. Imagínense la vergüenza y el caos que se armó en la Casa Blanca ese día. ¿Un país perdiendo una guerra contra aves? No es broma, Australia literalmente perdió una batalla contra un ejército de emus. Las aves ganaron. Es una de esas historias que parecen chiste, pero son historia pura. Y eso, mis cracks, es solo el comienzo. Hay muchísimas más historias igual de locas y fascinantes esperando ser descubiertas. Les traigo un top 10 de curiosidades históricas que los van a dejar con la boca abierta. Algunas son tan extrañas que seguro van a querer buscar más información después de ver este video. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y abran bien los ojos, porque esto va a estar buenísimo. ¿Listos para sorprenderse y aprender algo nuevo? Vamos a darle, que esto apenas comienza. Empezamos fuerte. William Howard Taft, el 27º presidente de Estados Unidos, era conocido no solo por su liderazgo, sino también por su imponente tamaño. Taft pesaba más de 150 kilos, lo que lo convertía en el presidente más corpulento de la historia del país. Su figura era tan característica que incluso inspiró caricaturas y bromas en la prensa de la época. Un día, tras un largo y agotador evento oficial, Taft decidió relajarse en la bañera de la Casa Blanca. Pero, para su sorpresa y la de sus asistentes, terminó quedándose atascado. El incidente fue tan embarazoso que requirió la ayuda de varios empleados para liberarlo, y rápidamente se convirtió en una anécdota legendaria. Para evitar que algo así volviera a suceder, mandaron construirle una bañera especial, enorme, hecha a medida. Esta bañera era tan grande que, según cuentan, podían caber cómodamente hasta 4 adultos al mismo tiempo. Se convirtió en una de las curiosidades más famosas de la Casa Blanca. Así nació la legendaria bañera presidencial, un verdadero monumento a la comodidad y a la historia peculiar de los presidentes estadounidenses. Hoy en día, sigue siendo motivo de asombro y risas entre quienes visitan la Casa Blanca. Así que, la próxima vez que te sientas apretado en la ducha o la bañera, recuerda la historia de Taft y su bañera gigante. Quizás no seas presidente, pero seguro tienes más espacio del que él tuvo aquel día. Australia, 1932. Los granjeros tenían un enemigo, 20.000 emus arrasando sus cosechas. El gobierno envió al ejército con ametralladoras para acabar con las aves. Pero los emus eran demasiado rápidos y astutos, esquivaban las balas y se dispersaban. Tras semanas de intentos fallidos, el ejército se retiró derrotado. Los emus ganaron la guerra. Moraleja: nunca subestimes a tu enemigo, aunque tenga plumas. En 1675, las cafeterías de Londres eran el centro del chisme y el debate. El rey Carlos II, temeroso de conspiraciones, intentó prohibirlas. La gente protestó tanto que el rey tuvo que dar marcha atrás antes de que la ley entrara en vigor. El café y el chisme vencieron al poder real. Salud por eso. En 1945, en una pequeña granja de Colorado, ocurrió algo que desafió toda lógica. Mike, el gallo sin cabeza, sobrevivió a un hachazo que debía haber sido fatal. Contra todo pronóstico, el ave siguió caminando, picoteando y hasta intentando cantar, aunque ya no tenía cabeza. La noticia se esparció rápidamente
sorprendiendo a todos los que escuchaban la increíble historia de este gallo inmortal. ¿Cómo fue posible? Resulta que, por una extraña coincidencia, le quedó parte del cerebro intacta, justo la suficiente para controlar funciones vitales, como respirar y moverse. Los expertos aún debaten cómo pudo sobrevivir tanto tiempo en ese estado. Su dueño, Lloyd Olsen, al ver que Mike seguía vivo, decidió cuidarlo. Lo alimentaba cuidadosamente con un gotero, dándole agua y granos directamente en el esófago. La dedicación de Olsen permitió que Mike viviera mucho más de lo que nadie hubiera imaginado. Pronto, Mike se volvió una celebridad nacional. Recorrió el país como una auténtica atracción de feria, asombrando a multitudes y apareciendo en periódicos y revistas. Vivió así 18 meses, hasta que, de manera irónica, se atragantó y no pudieron salvarlo. Hoy, en Fruita, Colorado, la leyenda de Mike sigue viva. Cada año, el pueblo celebra un festival en su honor, con concursos, desfiles y muchas risas. Es un homenaje a la extrañeza y la resistencia de la vida. La vida puede ser muy rara, pero la historia de Mike lo fue aún más. Una locura total que sigue fascinando a todos. El Imperio Austrohúngaro, gigante de Europa, se desmoronó en semanas tras la Primera Guerra Mundial. Diversos pueblos aprovecharon la derrota para declarar su independencia. De un día para otro, el mapa de Europa cambió por completo. Un imperio de siglos desapareció casi de la noche a la mañana. Impactante. En la Inglaterra del siglo XVIII, usar paraguas era motivo de burla. Jonas Hanway fue el primero en atreverse y la gente lo ridiculizaba. Los conductores de carruajes lo odiaban porque el paraguas les quitaba clientes en días de lluvia. Hanway persistió, y tras años de bullying, el paraguas se volvió indispensable. A veces, ser el raro paga. Gracias, Jonas. En 1876, en Kentucky, literalmente llovió carne del cielo. Trozos de carne cayeron sobre una granja, desconcertando a todos. La explicación más lógica: una bandada de buitres vomitó al mismo tiempo mientras volaba. No fue un milagro, fue vómito de pájaro. A veces la realidad es más asquerosa que la ficción. ¡Qué historia! La Torre Eiffel, símbolo de París, iba a ser demolida 20 años después de su construcción. Muchos parisinos la odiaban y la veían como un monstruo de metal. Pero su altura la hizo perfecta para antena de radio y salvó su destino. La tecnología la convirtió en un ícono eterno, de chatarra a símbolo mundial. ¡Viva la Torre Eiffel! El primer despertador, inventado en 1787 por Levi Hutchins, solo sonaba a las 4 a.m. Lo hizo solo para sí mismo y nunca pensó en venderlo. Si querías despertarte a otra hora, mala suerte. Tuvieron que pasar casi 100 años para que existiera un despertador programable. El primer despertador del mundo, útil solo para madrugadores extremos. ¡Qué específico! Cuando se trata de poder militar, Estados Unidos es el campeón indiscutible de peso pesado, como La Roca, pero con bombarderos furtivos y satélites. Pero, ¿qué pasa cuando comparas a este gigante con Venezuela? Es una lucha desigual, claro, pero eso es lo que la hace interesante. Hoy, nos sumergimos en las asombrosas diferencias entre estas dos fuerzas militares, desde los presupuestos hasta las tropas en el terreno. Algunas de estas estadísticas son tan descabelladas que te preguntarás si estamos comparando un Bugatti con un monociclo estropeado. Ambos son técnicamente ejércitos, pero solo uno se está divirtiendo. Abróchense los cinturones, esto va a ser un viaje salvaje. Empecemos por la base, el dinero. Estados Unidos gasta más de 800.000 millones de dólares al año en defensa, más que los siguientes 10 países juntos. ¿Venezuela? En su apogeo, unos 4.000 millones de dólares. Estados Unidos gasta en un día más de lo que Venezuela gasta en un año. Esto no es solo una brecha, es un agujero negro financiero. Estados Unidos puede permitirse bases globales y aviones chapados en oro. Venezuela tiene que presupuestar el combustible. Antes de que lleguemos a los tanques, el ganador financiero es claro. Hablemos de personas.
Estados Unidos tiene más de 1.300.000 soldados en servicio activo, más 800.000 en reserva, una fuerza más grande que Dallas, Texas. ¿Venezuela? Alrededor de 120.000 activos, 200.000 en reserva. Pero no se trata solo de números. Las tropas estadounidenses entrenan con tecnología de vanguardia y apoyo global. Los soldados venezolanos se enfrentan a recortes presupuestarios y equipos obsoletos. Es un maestro artesano contra un aficionado con una caja de herramientas oxidada. La Fuerza Aérea de Estados Unidos es una superpotencia voladora. 13.000 aeronaves, incluidos aviones sigilosos como el F-22 y el F-35. La Fuerza Aérea de Venezuela. Alrededor de 270 aviones, con algunos Su-30 rusos como joyas de la corona. El Su-30 es impresionante, pero Estados Unidos trae todo un ecosistema: aviones cisterna, AWACS, satélites y guerra electrónica. Es un coche deportivo contra un equipo completo de Fórmula 1. La brecha no es solo grande, es cómica. La Armada de Estados Unidos es la más poderosa de la historia: 11 portaaviones nucleares, más de 90 destructores avanzados y una flota de submarinos nucleares. Cada portaaviones es una ciudad flotante de poder aéreo. La Armada de Venezuela. Alrededor de 40 barcos principalmente para defensa costera. Un solo grupo de portaaviones de Estados Unidos supera en armamento a toda la flota venezolana. Estados Unidos puede bloquear a Venezuela con facilidad. La Armada de Venezuela está construida para patrullar su propio patio trasero. Es una vigilancia vecinal contra la policía de Nueva York. Sin competencia. Hablemos de tanques. Estados Unidos tiene más de 6.000 M1 Abrams, de alta tecnología, fuertemente blindados y constantemente mejorados. Lo mejor de Venezuela es el T-72B1V, unos 250 de ellos, confiables pero con décadas de antigüedad. Estados Unidos trae una orquesta completa de vehículos blindados, artillería y logística. Las fuerzas terrestres de Venezuela están construidas para la defensa, no para la guerra global. En un enfrentamiento directo, es un coche potente contra un tanque moderno que atraviesa paredes. El resultado no está en duda. Ahora, misiles. Estados Unidos tiene un arsenal global: misiles de crucero Tomahawk, escudos de defensa de misiles y una tríada nuclear. El juego de misiles de Venezuela es defensivo: S-300 rusos, para disuadir ataques, algunos misiles antibuque, pero nada que proyecte poder globalmente. Estados Unidos puede atacar en cualquier lugar, en cualquier momento. Venezuela es un puercoespín que espera parecer demasiado espinoso para ser atacado. Un lado es un águila calva con ojos láser, el otro solo espera no ser pisoteado. La diferencia es del día a la noche. La guerra moderna se gana desde el espacio. Estados Unidos tiene más de 150 satélites militares, vigilancia global, y todo guiado por GPS. Su flota de drones abarca desde pequeños exploradores hasta el MQ-9 Reaper, que ataca objetivos desde continentes de distancia. ¿Venezuela? Algunos satélites de fabricación china, para el clima y las comunicaciones. Algunos drones iraníes para la patrulla fronteriza. Estados Unidos juega ajedrez de 5 dimensiones en órbita. Venezuela se contenta con tener un peón en el tablero. La brecha tecnológica es astronómica. El espacio es el nuevo terreno elevado, y Estados Unidos lo posee. Los aliados importan. Estados Unidos lidera la OTAN, un pacto de más de 30 países, además de lazos profundos con Japón, Corea del Sur, Australia y más. En una crisis, Estados Unidos recurre a una coalición global de ejércitos avanzados. ¿Los amigos de Venezuela? Rusia, China, Irán, importantes, pero sin pactos de defensa formales. Son asociaciones de conveniencia, no alianzas vinculantes. Si las cosas se ponen feas, Estados Unidos trae al mundo. Venezuela obtiene apoyo moral y quizás algo de equipo. Es la diferencia entre un equipo y unos pocos amigos por correspondencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión?
La brecha militar entre Estados Unidos y Venezuela es un abismo galáctico. Estados Unidos gasta más en un día de lo que Venezuela gasta en un año, tiene más portaaviones de los que Venezuela tiene fragatas y empuña el arma definitiva. No se trata de regodearse, se trata de entender lo que significa el poder hoy en día. Algunos países juegan a las damas, otros juegan ajedrez de 5 dimensiones con piezas nucleares. Reconocer esta disparidad es el primer paso para pensar de manera crítica sobre el poder global. Y ahora, si me disculpan, necesito ir a recostarme y pensar en algo menos estresante. Empezamos en el corazón del Amazonas, una de las regiones más misteriosas y biodiversas del planeta. Aquí, la vida parece desafiar las reglas que conocemos, y los secretos de la selva esperan ser descubiertos bajo cada hoja y raíz. Entre la densa vegetación, encontramos a la Socratea exorriza, conocida popularmente como la palmera que camina. Esta especie ha fascinado a científicos y exploradores durante décadas por su extraña habilidad. Aunque no tiene patas como los animales, posee raíces largas y delgadas que se elevan sobre el suelo, funcionando como zancos naturales. Estas raíces le dan un aspecto único, casi como si estuviera lista para dar un paso en cualquier momento. Cuando la luz del sol se vuelve escasa o el suelo pierde nutrientes, la palmera responde de una manera sorprendente. Comienza a desarrollar nuevas raíces en la dirección donde encuentra mejores condiciones, mientras deja morir las raíces viejas que ya no le sirven. Este proceso, aunque lento, le permite desplazarse poco a poco, avanzando hasta 1 metro cada año. Es como si el árbol estuviera buscando su lugar ideal, adaptándose constantemente a los cambios de su entorno. Imagina un bosque entero, en un lento y constante baile, donde cada palmera se mueve silenciosamente, compitiendo por un espacio bajo el sol, y luchando por sobrevivir en la selva más competitiva del mundo. La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Incluso los árboles, que creemos inmóviles, pueden moverse y adaptarse de formas que parecen sacadas de un cuento fantástico. Así que la próxima vez que pienses en la selva, recuerda que nada es tan estático como parece. Cada rincón esconde historias de adaptación y supervivencia que desafían nuestra imaginación. La Socratea exorriza es un verdadero truco de supervivencia vegetal, un ejemplo más de cómo la vida en el Amazonas siempre encuentra la manera de sorprendernos y adaptarse a cualquier desafío. Ahora, viajamos a un laboratorio, un lugar donde la ciencia y la curiosidad se encuentran para desafiar los límites de lo que conocemos sobre el color y la luz. Aquí, entre tubos de ensayo y microscopios, se esconde uno de los materiales más sorprendentes jamás creados por el ser humano. Vamos a conocer el Banta Black, el material más negro del mundo, tan oscuro que parece desafiar las leyes de la física y la percepción humana. Su nombre proviene de las siglas en inglés para Vertically Aligned Nanotube Arrays, y su apariencia es tan impactante que parece sacada de la ciencia ficción. Banta Black está compuesto por millones de nanotubos de carbono, cada uno miles de veces más delgado que un cabello humano. Estos diminutos tubos actúan como una trampa para la luz. Cuando los fotones entran, quedan atrapados y rebotan entre los tubos hasta que se convierten en calor, en lugar de reflejarse. Este material es capaz de absorber el 99.965% de la luz visible, lo que significa que los objetos cubiertos con Banta Black pierden casi por completo su forma y volumen. A simple vista, parecen agujeros en la realidad, como si la materia hubiera desaparecido y solo quedara un vacío absoluto. Es tan oscuro que nuestro cerebro no puede procesarlo correctamente. Por ejemplo, una esfera cubierta de Banta Black no parece tridimensional. En cambio, la vemos como un círculo plano, sin profundidad ni contornos. Esta ilusión visual puede resultar desconcertante y hasta inquietante para quienes la observan por primera vez. Banta Black se utiliza en telescopios para eliminar reflejos no deseados y mejorar la observación del universo, pero también ha inspirado a artistas contemporáneos que buscan desafiar nuestra percepción del color y la forma. Su uso en el arte genera piezas que parecen portales a otra dimensión. Imagina por un momento vestir ropa hecha de Banta Black. Te verías como una sombra andante, una silueta sin detalles,
casi como si fueras parte de un dibujo animado o una figura recortada del entorno. El negro más negro de la historia existe, y su presencia es tan intensa que puede resultar casi perturbadora. Ver un objeto cubierto de Banta Black en persona es una experiencia que desafía lo que creemos posible con el color. Así es Banta Black, un color que literalmente se traga la luz, borrando los límites entre la materia y la sombra, y recordándonos que aún hay misterios por descubrir en el mundo de la ciencia y el arte. Conozcan a la medusa Turritopsis dorni, la medusa inmortal. Cuando enfrenta estrés o envejecimiento, puede revertir su ciclo vital y volver a ser un pólipo, como si un anciano se transformara en bebé. Este proceso, llamado transdiferenciación, le permite reiniciar su vida una y otra vez. A menos que la maten, no muere de vieja. Los científicos estudian su biología para entender el secreto de la regeneración. En el fondo del mar, esta medusa ha hackeado el sistema de la vida y la muerte. El verdadero Benjamin Button es una medusa. La naturaleza siempre tiene un as bajo la manga. Viajamos a Camerún, al misterioso lago Nyos, un paraíso natural rodeado de colinas verdes y aguas tranquilas, que esconde un secreto mortal bajo su superficie serena. A simple vista, parece un lugar idílico, perfecto para la contemplación y la paz, pero su historia es una advertencia sobre los peligros ocultos de la naturaleza. En 1986, sin previo aviso, el lago liberó de repente una nube masiva de dióxido de carbono que se había acumulado silenciosamente en sus profundidades durante años. Este fenómeno, conocido como erupción límnica, es extremadamente raro y devastador. El gas, más denso que el aire, descendió rápidamente por los valles circundantes, desplazando el oxígeno y asfixiando a más de 1.700 personas y miles de animales en cuestión de minutos. Las aldeas cercanas quedaron en silencio, y la vida se detuvo abruptamente. Nadie vio venir el peligro. La nube de gas era invisible, inodora y mortal, una ola silenciosa de muerte que se deslizó por la noche, dejando a su paso confusión y tragedia. Los sobrevivientes relatan que todo ocurrió en un instante, sin tiempo para reaccionar. Hoy, gracias a la ciencia y la cooperación internacional, el lago se desgasifica mediante tuberías especiales que liberan el CO2 de forma controlada, evitando que se repita una tragedia similar. Ingenieros y expertos monitorean constantemente el lago para garantizar la seguridad de las comunidades cercanas. El lago Nyos es un recordatorio impactante de que la naturaleza puede ser tan letal como hermosa. Su superficie tranquila esconde fuerzas poderosas y letales, capaces de cambiar vidas en un instante. A veces, los mayores peligros son los que no podemos ver ni anticipar. La belleza puede ocultar amenazas invisibles, y la historia de Nyos nos enseña a respetar y comprender mejor nuestro entorno. El desastre de Nyos es único y aterrador, un ejemplo de cómo la Tierra aún guarda misterios capaces de sorprendernos y ponernos a prueba. El músculo más fuerte y resistente, la lengua. Compuesta por 8 músculos entrelazados, se mueve en todas direcciones y nunca se cansa. La usamos para hablar, comer, tragar y saborear, y rara vez se fatiga. Es el único músculo que funciona sin apoyo óseo. Además, es increíblemente sensible y esencial para la comunicación y la supervivencia. La próxima vez que hables o comas, recuerda el poder de tu lengua, una verdadera máquina biológica. En la Amazonía peruana existe el Shanay Timpisca, el río hirviente. Sus aguas alcanzan hasta 95°C, casi el punto de ebullición. Si un animal cae, se cocina al instante. Lo más misterioso, no hay volcanes cerca. El calor proviene de aguas subterráneas calentadas por la tierra. Es un lugar sagrado para los indígenas y un ecosistema único. El planeta aún guarda secretos increíbles en sus rincones más remotos. Definitivamente, no es un lugar para nadar. El pulpo parece un alienígena, tiene 9 cerebros, uno central y uno en cada tentáculo, permitiendo que cada brazo actúe de forma independiente. 2/3 de sus neuronas están en los tentáculos,
dándoles una coordinación asombrosa. Pueden resolver problemas, usar herramientas y hasta abrir frascos desde dentro. Su inteligencia es completamente diferente a la nuestra, piensan con todo el cuerpo. Son los verdaderos genios del océano. Un alien entre nosotros. Hablemos del litio, el metal sólido más ligero. Flota en el agua y, al contacto, reacciona violentamente. Baila, burbujea y puede explotar, liberando llamas rojas o lilas. Por eso se almacena en aceite, lejos de la humedad. El litio es clave en las baterías de celulares, laptops y autos eléctricos. Un metal salvaje que da energía a nuestra vida moderna. La próxima vez que cargues tu celular, piensa en el metal bailarín. La química nunca fue tan explosiva. En Australia, los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las humanas. Incluso bajo el microscopio, es difícil diferenciarlas. Es un caso de evolución convergente, ambos las desarrollaron para mejorar el agarre. Se han confundido huellas de koala en escenas de crímenes. La naturaleza llegó a la misma solución 2 veces, así que, si ves una huella sospechosa en Australia, quizás sea de un koala. El criminal más tierno del mundo. El corazón de la ballena azul es tan grande como un coche y pesa más de 600 kilos. Sus arterias son tan anchas que una persona podría arrastrarse dentro. Late solo 8-10 veces por minuto, moviendo miles de litros de sangre. Lo increíble, puede seguir latiendo horas después de la muerte de la ballena. Es un fenómeno fascinante y macabro. Muestra la eficiencia de estos gigantes. Un último eco de vida en el animal más grande del planeta. Simplemente espectacular. Y ahí lo tienes. ¿Listos? Empezamos con la primera curiosidad, y sí, tiene que ver con tu refrigerador. Imagina que en 1830 vas al médico por indigestión y en vez de las típicas hierbas o tónicos amargos, te receta píldoras de tomate. Aunque hoy nos parezca increíble, hubo una época en la que el ketchup no era solo una salsa para acompañar papas fritas, sino que se consideraba un remedio revolucionario para problemas digestivos y otras dolencias. Todo comenzó con un doctor en Ohio, llamado John Cook Bennett. En 1834, Bennett empezó a promocionar el ketchup como una cura milagrosa para males digestivos, reumatismo e incluso ictericia. Publicó artículos en periódicos y convenció a muchos de que el tomate tenía propiedades medicinales sorprendentes. Así, el ketchup se transformó en píldoras y jarabes que prometían aliviar casi cualquier malestar. Estas pastillas de tomate se vendían en farmacias y boticas, y la gente las compraba como si fueran oro puro. En una época donde la medicina era más arte que ciencia, cualquier promesa de alivio era bienvenida, y el ketchup medicinal se volvió un éxito inesperado. Pero el éxito atrajo a oportunistas. Pronto, aparecieron imitadores que vendían mezclas de todo menos tomate, almidón, laxantes y hasta ingredientes peligrosos. El engaño salió a la luz cuando los consumidores notaron que los remedios no funcionaban, y la reputación del ketchup como medicina se desplomó. Con el tiempo, el ketchup perdió su fama de medicina y encontró un nuevo hogar en la cocina. Los cocineros empezaron a experimentar, agregando vinagre y azúcar para mejorar su sabor y conservación, transformándolo en la salsa que conocemos hoy. Así, el remedio fallido se reinventó y se convirtió en el acompañante perfecto de papas fritas, hamburguesas y muchos otros platos. Lo que comenzó como una medicina dudosa, terminó siendo un ícono de la gastronomía mundial. La próxima vez que uses ketchup, recuerda, estás usando un antiguo medicamento. ¿Quién lo diría, verdad? La historia del ketchup nos demuestra que hasta los remedios más insólitos pueden tener un final delicioso. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca del iPhone de lo que muchos imaginan? Esta sorprendente comparación nos muestra lo extraña que puede ser la línea del tiempo de la historia. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, solemos imaginar pirámides, faraones y jeroglíficos, como si todo hubiera ocurrido en la misma época. Pero la realidad es mucho más fascinante y a veces desconcertante.
Cleopatra vivió mucho después de la construcción de las pirámides. De hecho, hay más tiempo entre la vida de Cleopatra y la construcción de la Gran Pirámide de Giza que entre Cleopatra y nosotros en la era de los smartphones. La Gran Pirámide de Giza se terminó en 2560 a.C., siendo una de las maravillas más antiguas y emblemáticas del mundo. Fue construida miles de años antes de que Cleopatra naciera. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en una época en la que Egipto ya tenía una historia milenaria. Ella fue la última gran reina de Egipto, famosa por su inteligencia, carisma y su papel en la política romana. Eso significa que entre la construcción de la Gran Pirámide y el nacimiento de Cleopatra, pasaron más de 2500 años. Es una distancia temporal enorme, casi inimaginable. El iPhone, por otro lado, salió en 2007, solo 2037 años después de la muerte de Cleopatra. En otras palabras, Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de las pirámides de su propio país. Imagínate, para Cleopatra, las pirámides ya eran monumentos antiguos, reliquias de un pasado remoto. Ella las veía como nosotros vemos castillos medievales o ruinas romanas. Para Cleopatra, las pirámides ya eran ruinas antiguas, testigos silenciosos de una civilización aún más antigua que la suya. Así de larga y asombrosa fue la civilización egipcia, capaz de dejar huellas que perduran miles de años y de sorprendernos aún hoy. La historia es mucho más extensa y sorprendente de lo que solemos imaginar. Increíble, ¿verdad? Nos recuerda que el pasado está lleno de conexiones inesperadas y datos que desafían nuestra intuición. Walter Morrison inventó el frisbee y tras su muerte, literalmente se convirtió en uno. Su familia mezcló sus cenizas con plástico y fabricó una edición limitada de frisbees conmemorativos. Así, amigos y familiares lanzaron al aire el legado del inventor de la forma más original posible. Morrison no solo creó diversión, se volvió parte de ella. En algún lugar, alguien juega con un frisbee que contiene al mismísimo inventor. Es raro, poético y absolutamente genial. ¿Quién más puede decir que se convirtió en su propio invento? Para los aztecas, el cacao era más que chocolate, era dinero. Usaban granos de cacao como moneda para comprar desde pavos hasta aguacates. El cacao era tan valioso que hasta se falsificaba, rellenando granos vacíos con tierra. Comer chocolate era, literalmente, gastar dinero. Su economía giraba en torno a este grano sagrado. La próxima vez que disfrutes una barra de chocolate, piensa que fue la moneda de una civilización poderosa. El dinero sí crecía en los árboles. El Titanic tenía dos hermanos, el Olympic y el Britannic. El Olympic fue exitoso y sobrevivió guerras. El Britannic, modificado para ser más seguro, terminó como barco hospital. Trágicamente, el Britannic se hundió en 1916 tras chocar con una mina, pero la mayoría sobrevivió. Solo el Olympic llegó a jubilarse. 3 barcos gemelos, 3 destinos muy distintos. El Titanic es el más famoso, pero sus hermanos también tienen historias sorprendentes. A veces, el hermano olvidado es el que más sobrevive. La historia de los barcos gemelos es digna de película. Los flamencos no nacen rosados, son grises. Su color viene de lo que comen algas y crustáceos ricos en carotenoides. Cuantos más pigmentos consumen, más rosados se vuelven. En zoológicos, les dan suplementos para mantener su color. Así que sí, los flamencos son literalmente lo que comen. La naturaleza y la dieta hacen magia. El puente de Londres no se cayó, se vendió y se mudó a Arizona. En los años 60, el puente original estaba hundiéndose y Londres decidió venderlo. Un millonario estadounidense, Robert McCulloch, lo compró para su ciudad en el desierto. Piedra por piedra, el puente cruzó el Atlántico y fue reconstruido en Lake Havasu City. Hoy es una de las mayores atracciones turísticas de Arizona. Un pedazo de historia británica bajo el sol americano. ¿Quién diría que el puente de Londres terminaría en el desierto? La realidad supera la ficción. Increíble.
La palabra salario viene de la sal, y no es casualidad. En la antigua Roma, la sal era tan valiosa que los soldados recibían parte de su paga en sal. Era esencial para conservar alimentos y mantener ejércitos en marcha. El salarium evolucionó hasta convertirse en el salario que conocemos hoy. Así que, cuando cobres tu sueldo, recuerda su origen romano. Antes, te pagaban en sal. La historia está en cada palabra. En 1975, Islandia se detuvo por completo, en un hecho sin precedentes que sorprendió al mundo entero. Las calles de Reykjavik y de otras ciudades amanecieron inusualmente tranquilas, como si el país entero hubiera decidido tomarse un respiro colectivo. Pero no era un día cualquiera, era el inicio de una protesta histórica. Ese día, el 90% de las mujeres islandesas decidió dejar de trabajar, tanto en sus empleos como en sus hogares. No solo abandonaron oficinas y fábricas, sino que también dejaron de cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Fue una decisión valiente y coordinada, que buscaba visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la sociedad islandesa. Así nació el Kvenafrí, el Día Libre de las Mujeres, una jornada dedicada a exigir igualdad de derechos y oportunidades. Las mujeres salieron a las calles con pancartas y consignas, unidas por un mismo objetivo: demostrar que sin ellas, el país no podía funcionar. El impacto fue inmediato y contundente. Bancos, escuelas y tiendas cerraron sus puertas. Las oficinas quedaron vacías y las calles, normalmente llenas de actividad, se transformaron en espacios silenciosos y desiertos. Islandia se paralizó, y el mensaje fue claro. La sociedad depende profundamente del trabajo de las mujeres, tanto remunerado como no remunerado. Los hombres, por primera vez, tuvieron que encargarse de todas las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. Muchos se vieron desbordados, intentando cocinar, limpiar y trabajar al mismo tiempo. Fue una lección práctica sobre la carga invisible que las mujeres llevan cada día. Incluso los supermercados se vieron afectados. Las salchichas, uno de los alimentos más fáciles de preparar, se agotaron rápidamente, ya que muchos hombres no sabían cocinar otra cosa. Este pequeño detalle se convirtió en símbolo de la magnitud del cambio que provocó la protesta. Esta protesta pacífica no solo paralizó al país, sino que también cambió la historia de Islandia. Fue un antes y un después en la lucha por la igualdad de género, y demostró que la unión y la solidaridad pueden transformar una nación. Gracias a este movimiento, se abrió el camino para que Vigdís Finnbogadóttir se convirtiera en la primera presidenta mujer elegida democráticamente en Islandia y en el mundo. Su liderazgo inspiró a generaciones enteras y mostró que el cambio es posible. Un solo día de solidaridad y valentía bastó para demostrar el poder de la unión femenina. Miles de mujeres, de todas las edades y profesiones, se apoyaron mutuamente y enviaron un mensaje imposible de ignorar. El silencio de las mujeres, ese día, hizo más ruido que cualquier protesta ruidosa. Fue un silencio elocuente, lleno de significado, que resonó en todo el país y más allá de sus fronteras. Islandia dio al mundo una lección inolvidable sobre el poder de la acción colectiva y la importancia de la igualdad, un ejemplo para el mundo entero. Imaginen ser presidente de Estados Unidos, con todo el poder y la responsabilidad que eso implica, rodeado de historia y lujo en la Casa Blanca. Ahora imaginen quedar atrapado en la bañera, en el lugar más importante del país, sin poder salir por más que lo intentes. Eso le pasó nada menos que a William Howard Taft, el 27º presidente de Estados Unidos. Taft era conocido por su gran tamaño y su imponente presencia, algo que lo distinguía entre los presidentes. Un día, la bañera original de la Casa Blanca simplemente no pudo soportar su peso y terminó atascado, generando una anécdota legendaria. El incidente fue tan memorable que Taft ordenó instalar una bañera gigante, tan grande que cabían cómodamente 4 adultos al mismo tiempo. Rediseñaron parte del baño presidencial solo para acomodar su nueva bañera, demostrando que incluso los líderes mundiales tienen necesidades muy particulares. Esta anécdota nos recuerda que hasta los más poderosos enfrentan problemas cotidianos, aunque a veces sean a una escala mucho mayor.
Desde entonces, Taft pudo disfrutar de sus baños con total tranquilidad y comodidad, sin preocuparse por quedar atrapado de nuevo. Sus asistentes, por si acaso, siempre tenían un plan de emergencia preparado, listos para cualquier eventualidad presidencial. Así que, como ven, la presidencia también tiene sus pesos pesados y sus historias insólitas que nos hacen sonreír. En 1932, Australia declaró la guerra a emus. Sí, esos pájaros gigantes arrasaban los cultivos de trigo. El ejército, armado con ametralladoras, pensó que sería fácil. Pero los emus eran rápidos, esquivos y resistentes. Apenas lograron derribar a unos pocos. La prensa se burló llamándolo la Gran Guerra Emu. Tras semanas de fracaso, el ejército se rindió. Los emus ganaron. Es una de las derrotas más insólitas de la historia militar. Así que, si ves un emú, respétalo. En 1675, el rey Carlos II de Inglaterra intentó prohibir las cafeterías porque temía que la gente conspirara en ellas. Las cafeterías eran el centro de noticias, debates y chismes. La reacción fue inmediata: protestas, peticiones y caos. El rey tuvo que cancelar la prohibición en solo 10 días. La lección: nunca te interpongas entre la gente y su café. El café sobrevivió, y la libertad de expresión también. ¡Viva la cafeína! En 1945, en una tranquila granja de Colorado, un granjero llamado Lloyd Olsen intentó decapitar a Mike, su gallo, para preparar la cena. Sin embargo, el golpe falló la yugular y parte del cerebro quedó intacta, permitiendo que Mike sobreviviera a lo impensable. El hacha no cortó las funciones vitales, y el pequeño cerebro que quedó le permitió seguir moviéndose y reaccionando como si nada hubiera pasado. Mike siguió caminando por el corral, comiendo granos y hasta cacareando, sin cabeza, para asombro de todos los que lo veían. El granjero, completamente sorprendido, decidió cuidar a Mike. Lo alimentaba cuidadosamente con un gotero, dándole agua y granos directamente en el esófago, y lo protegía de cualquier peligro. Pronto, la noticia se esparció, y Mike se volvió una celebridad nacional, recorriendo el país durante 18 meses y atrayendo multitudes en ferias y exposiciones. La gente pagaba por ver al gallo maravilla sin cabeza, maravillados por su increíble historia. Su vida terminó accidentalmente una noche, pero su leyenda no murió con él. Hasta hoy, su historia sigue sorprendiendo y fascinando a quienes la escuchan, recordándonos que la naturaleza puede desafiar toda lógica. A veces, la realidad supera la ficción de formas que jamás imaginaríamos. Y como Mike demostró, no siempre necesitas la cabeza para convertirte en una verdadera estrella. Antes del papel higiénico, la gente tenía que ser creativa. Usaban hojas, mazorcas de maíz secas o incluso catálogos viejos para limpiarse. Cada región y época tenía sus propios métodos, dependiendo de lo que estuviera disponible. Imagínate la incomodidad y lo poco higiénico que podía ser. En 1857, Joseph Gayety inventó el primer papel higiénico comercial, presentado en hojas individuales y promocionado como un producto medicinal. Sin embargo, fue un fracaso en ventas. La mayoría de la gente lo veía como un lujo innecesario y hasta ridículo, algo solo para los más ricos o excéntricos. Por eso, los catálogos gratuitos, como el de Sears, se convirtieron en la opción más popular y práctica en los hogares de la época. No fue hasta finales del siglo XIX, cuando los hermanos Scott empezaron a vender papel en rollos, que el papel higiénico comenzó a ganar aceptación y a popularizarse en la sociedad. El avance de la plomería moderna y la creciente preocupación por la higiene ayudaron a convertir el papel higiénico en un estándar en los baños. Hoy, podemos agradecer no vivir en la era de las mazorcas o los catálogos ásperos. El papel higiénico es parte esencial de la vida diaria. El baño nunca fue tan cómodo y práctico como ahora. El Imperio Austrohúngaro, un gigante europeo, parecía eterno. Pero tras la Primera Guerra Mundial, colapsó en cuestión de días.
Regiones enteras declararon su independencia una tras otra. En menos de una semana, un imperio de 600 años desapareció. El emperador ni siquiera abdicó formalmente, solo se apartó. Así de rápido puede cambiar la historia. Lo que parece indestructible puede desvanecerse en un instante. El mapa de Europa nunca volvió a ser igual. En el siglo XVIII, usar paraguas en Londres era motivo de burla. Jonas Hanway fue el primero en desafiar la costumbre y soportó décadas de ridículo. Los cocheros odiaban los paraguas porque amenazaban su negocio. Hanway persistió y poco a poco la gente aceptó la idea. Hoy, gracias a él, podemos caminar secos bajo la lluvia. A veces, ser terco cambia el mundo. Un héroe anónimo bajo la lluvia. En 1876, en Kentucky, cayó carne del cielo. Trozos de carne fresca cubrieron un campo entero, dejando a todos perplejos. Algunos probaron la carne, otros la enviaron a analizar. La explicación más probable: buitres vomitaron en pleno vuelo tras asustarse. No fue un milagro, sino vómito de pájaro. La ciencia a veces es más extraña que la ficción. La lluvia de carne de Kentucky sigue siendo un misterio legendario. Cuidado con lo que cae del cielo. La Torre Eiffel fue construida como estructura temporal para la Exposición Universal de 1889. Muchos parisinos la odiaban y planeaban desmontarla tras 20 años, pero su utilidad como antena de radio la salvó. Durante la Primera Guerra Mundial, fue clave para interceptar mensajes enemigos. De odiada a amada, se volvió el símbolo de París. A veces, lo que parece temporal se vuelve eterno. ¡Viva la Torre Eiffel! El primer despertador fue inventado en 1787 por Levi Hutchins. Solo sonaba a las 4 a.m., porque era la hora que él necesitaba. No era ajustable ni comercial. El despertador para todos llegaría mucho después. Así que la próxima vez que odies tu alarma, recuerda a Hutchins. Al menos puedes cambiar la hora y presionar snooze. El lujo de despertar a tu manera. Eso fue todo. Desde presidentes atascados hasta guerras contra pájaros y lluvias de carne, la historia nunca deja de sorprender. ¿Cuál fue tu dato favorito? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este viaje por el lado raro del pasado, dale like y suscríbete. Activa la campanita para no perderte más curiosidades. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video.